Bueno, vamos a empezar con ácido base, que es media materia más o menos. Porque en realidad, ¿qué ocurre? Todos los equilibrios que nosotros vamos a estar aplicando en química analítica, en algún momento dependen del pH, como la mayoría de las reacciones químicas, ¿no es cierto? En algún momento uno va a tener que definir qué situación de acidez tiene la solución para que ocurra tal o cual reacción. Por eso es tan importante analizar qué ocurre con los equilibrios ácido-base. Tenemos la definición, ¿no es cierto? Hay tres tipos de definiciones para entender cuándo una molécula se comporta como un ácido o como una base, que abarcan las distintas posibilidades en química. La teoría de Arrhenius, que dice que cualquier sustancia que tiene un hidrógeno es capaz de ser un ácido, si puede, digamos, liberar ese hidrógeno al medio, ¿no es cierto? Es decir, si tiene cualquier hidrógeno en su molécula, se puede comportar como ácido. Y como ejemplo, ustedes pueden pensar, por ejemplo, en los fenoles, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una molécula de fenol, no va a decir que en sí mismo es un ácido, dependerá de los sustituyentes que tenga, ¿sí? Algunos serán más fuertes, digamos, recuerdan esto de orgánica, ¿no es cierto? Si ustedes tienen distintos tipos de grupos, por ejemplo, si tienen grupos nitro, ese fenol es sumamente ácido, ¿sí? Y se pierde, entonces se comporta como un ácido. Sin embargo, acá no estamos hablando de un protón neto, ¿está bien? Esta sería una definición que corresponde a la teoría, digamos, la teoría de Arrhenius explicaría este tipo de casos. Después tenemos la teoría de Bronsted-Lowry, que dice que estamos hablando siempre de un par, ¿no es cierto? De un par ácido-base, donde decimos que un ácido es toda especie, molécula o ion que es capaz de ceder un protón, ¿está bien? Y base es toda molécula capaz de aceptarlo. Y se define, dice, como un par, o sea, siempre tiene que haber uno u otro. Inclusive hasta en el caso de los ácidos fuertes vamos a decir que la base es el agua, porque tiene que recibir ese protón, ¿no es cierto? Y por último tenemos la teoría de Lewis, o de Lewis, para los que la van a encontrar con la nombrada de las dos maneras, donde vamos a ver que toda especie que sea capaz de aceptar electrones se comporta como un ácido. Está un poco desplazado, cuando bajé el archivo en esta computadora se desplazaron las flechitas, se dan cuenta, ¿no? O sea, esta flechita debería estar aquí, ¿sí? Se alteró el archivo por el programa. Bueno, tenía que haber visto. Sí, cambié de computadora y cambió de... Bueno, muy bien. Nosotros hoy vamos a hablar de ácidos monopróticos y polipróticos, fuertes y débiles. Entonces, vamos a empezar hablando de los ácidos fuertes, que son los que ustedes tienen más, digamos, con los cuales han trabajado más. Vamos a decir que un ácido es un ácido fuerte, ¿no es cierto? Como cualquier electrolito cuando se disocia totalmente. Entonces, si hablamos del más fácil de escribir, digamos, que es el ácido clorhídrico, ¿sí? O mejor dicho, en realidad estamos hablando del cloruro de hidrógeno en agua, ¿no es cierto? El cloruro de hidrógeno hidratado es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando lo pongo en agua, se disocia completamente en cloruro más protón, ¿no es cierto? Quiere decir que si yo puse, digamos, 2 milimoles de ácido clorhídrico en agua, 2 milimoles en un litro de agua, ¿sí? Voy a tener 2 milimoles de protones en agua. No hay ninguna duda de eso, y pongo una sola flecha. Ahora, ¿cómo calculan ustedes el pH de esta solución? Esto es archisabido, ¿no es cierto? Por definición, nosotros decimos que menos el logaritmo de la concentración de los protones es el pH, ¿sí? Que es una variable que vamos a utilizar permanentemente. Entonces nosotros decimos, bueno, que si la concentración de protones es, por ejemplo, 10 a la menos 1, ¿está bien? ¿Cuánto será el pH? Bajo el exponencial, logaritmo de 10 es 1, entonces me queda menos, el logaritmo de 10 a la menos 1 es menos 1, por el menos me da 1, ¿está bien? Entonces tengo pH 1. Si yo hago
Entonces, logaritmo de la concentración de protones 10 a la menos 3, el pH ¿cuánto será? 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Menos logaritmo de protones 10 a la menos 5. Digo que el pH es 5 ya. Ahora vamos a ver. Pero miren esto. Si yo digo que el logaritmo, si yo tengo una concentración de protones de clorhídrico 10 a la menos 8, ¿sí? Según esto, ¿cuánto es el pH? 8. ¿Y eso puede ser? No, ¿por qué? Porque claro, no, si estoy poniendo clorhídrico en agua, por más poquititísimo clorhídrico que ponga y lo único que pongo es clorhídrico, no puedo tener un pH alcalino. ¿Está bien? O sea, parto de ese punto fundamental. No puede haber, entonces hay una contradicción en esto que estamos diciendo. 7. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, ahora vamos a hablar un poquito más de ácidos débiles. Si yo ahora entonces voy a un gráfico, digamos, donde hago esta consideración. Fíjense, gráfico. Menos, acá gráfico, menos logaritmo de la concentración, ¿sí? Vamos a poner concentración analítica, porque nosotros como estamos hablando de un ácido fuerte, todo lo que pongamos de clorhídrico va a ser protones. Si yo pongo menos logaritmo de la concentración analítica en función del pH, entonces voy a tener una recta, porque yo digo que cuando tenía una concentración 10 a la menos 1 tenía 1, 10 a la menos 2 tenía 2, 10 a la menos 3 tenía 3, ¿no es cierto? Entonces yo esperaría una recta con una pendiente de 45 grados, porque es 1, 1, 2, 2, ¿está bien? Pero ¿hasta dónde? Y esto lo voy a poder tolerar hasta pH 7. ¿Por qué hasta pH 7? Porque el agua tiene su propio equilibrio. O sea que si yo tengo muy poquitos protones, porque estoy aportando 10 a la menos 8 de protones, el agua por su K-Water, ¿cuánto me aporta? ¿Recuerdan el equilibrio del agua, no es cierto? O sea, el agua es un ácido y una base débil. Es un anfolito en realidad el agua. Se comporta como ácido, como base, dependiendo con qué se encuentra. ¿Está bien? Entonces, ¿el agua qué me va a dar? Me va a dar protones, ¿sí? Y me va a dar oxidrilos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué, digamos, esto con qué constante me lo da? ¿Se acuerdan? K-Water. Chicos, hablen, despierten. Esto lo recontravieron, entonces díganmelo a los gritos. Y esto vale 10 a la menos 14, ¿no es cierto? K-Water. O sea que esto es 10 a la menos 7 y por 10 a la menos 7. En condiciones normales. Digamos, yo tengo agua pura, no tiene está súper destilada, no hay ningún elemento que la altere, no permito que se disuelva dióxido de carbono ni nada. Y ahí tendría que tener entonces 10 a la menos 7 de protones, 10 a la menos 7 de oxidrilos. ¿Está bien? Quiere decir entonces, fíjense, que si yo con el agua estoy aportando 10 a la menos 7 de protones o de oxidrilos, los 10 a la menos 8 que está aportando el clorhídrico súper diluido, digamos, están un orden de magnitud menor que lo que me está aportando el agua, ¿sí? Por lo tanto, hasta ahí puedo plantear una ecuación de unas, digamos, tan drástica de que es menos el logaritmo, digamos que el exponente de la concentración me da el pH, ¿sí? Cuando llego a pH 7, el agua juega un papel fundamental. Y entonces esto se fija a pH 7. ¿Está bien? Porque el pH lo fija el agua. Es decir, como yo estoy poniendo algo sumamente diluido, el pH lo va a fijar el agua. Y si lo hago para una base, sería la misma situación. Digamos, si yo tengo una base, por ejemplo, muy concentrada, ¿no es cierto? Tengo 10 a la menos 1 molar de oxidrilos, ¿sí? Supónganse que entonces trabajamos con una base. Tengo oxidrilos 10 a la menos 1. ¿Está bien? Si yo le tomo el logaritmo a esto, ¿qué me va a dar? A ver, si yo le tomo el logaritmo a la concentración,
menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. ¿Qué me da? ¿Qué? ¿Pero qué variable? pOH. pOH. Bueno, pero díganlo fuerte. ¿Y esto qué me da? Me da un pOH de 1, ¿está bien? Con lo cual el pH, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 13, muy bien. Entonces quiere decir que en esta escala, si ponemos 13, vamos a tener acá, digamos, la concentración de base, ¿sí? 10 a la menos 1, ¿está bien? Si seguimos con el mismo criterio de logaritmo de concentración. Y va a ocurrir lo mismo. 10 a la menos 2 me dará pH 12. 10 a la menos 3 que me va a dar pH 11. ¿Está bien? Entonces yo voy a venir con una recta de este lado, fíjense, si me sale bien, ¿sí? Que tiene también una pendiente de 45, pero también le pasa lo mismo. Porque cuando la base esté sumamente diluida, cuando esté con 10 a la menos 8 de oxidrilos, va a pesar más el equilibrio del agua. ¿Se entiende? Por eso es que tenemos tanto lío en el análisis del equilibrio. Porque cuando nosotros trabajamos a concentraciones diluidas, hasta a veces 1 o 2 órdenes de magnitud, a veces 10 a la menos 6, ya no me permite ignorar el agua. ¿Se entiende? 10 a la menos 5 a veces tampoco. Va a depender de la constante del ácido que estoy considerando. ¿Está bien? Entonces, por esta razón es que nosotros tenemos que hacer un análisis sistemático. Hola. Por esta razón tenemos que hacer un análisis sistemático, porque en términos absolutos nosotros no podemos decir que solamente estoy considerando el clorhídrico, ¿sí? En términos absolutos yo tengo que decir que estoy considerando que tengo clorhídrico que se disocia totalmente, ¿sí? Y también tengo agua, ¿sí? Que se disocia, perdón, en protón y oxidrilo. ¿Está bien? Estas dos cosas van a estar involucradas, estas dos reacciones van a estar involucradas en el pH que yo que encuentre en solución. Entonces vamos a ver un análisis que tiene en cuenta el agua, que es lo que nuevo para ustedes, que ustedes esto no lo hicieron habitualmente antes cuando analizaron pH. Entonces fíjense, tenemos un ácido fuerte que se disocia totalmente, por eso tiene esta constante, esta flecha única, ¿sí? Y tenemos el equilibrio del agua, ¿no es cierto? Sabemos esto, perfecto. Entonces decimos, bueno, ¿cómo sería el balance de masa? O sea, a partir de ahora, yo ya no sé si ya vieron problemas de ácido base todavía, creo que algunos ya sí, o no, todavía no. Claro, depende de qué comisión, pero en realidad a partir de ahora vamos a tener que abordar lo que se llama el tratamiento sistemático del equilibrio. Y vamos a tener que analizar en solución qué es lo que tenemos en términos de masa, o sea, cuáles son los componentes que están en la solución y a su vez las cargas en la solución. Ambas cosas van a tener que compensarse siempre en los equilibrios. ¿Está bien? Entonces, en el balance de masa vamos a decir, si yo puse este ácido con su concentración formal o la concentración analítica, ¿sí? Vamos a tener únicamente el anión, ¿sí? De ese ácido. ¿Por qué? Porque se disoció totalmente, ¿está bien? No vamos a tener como en un ácido débil, ya vamos a ver más adelante que vamos a tener la forma protonada y la forma sin protonar, como hablamos el otro día ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando el otro día del indicador? Y en el balance de cargas vamos a decir que todas las cargas positivas, que en este caso las van a aportar los protones, porque los únicos dos equilibrios que tengo son estos, ¿está bien? Pero digamos que las cargas positivas van a aportarlas los protones y las cargas negativas, la base, digamos, que liberó ese ácido, digamos, en este caso sería, para el ejemplo de allá sería el cloruro, por ejemplo, y los oxidrilos, que ¿de dónde van a venir? Del agua, ¿está bien? Muy bien. Entonces hacemos un primer análisis de esta situación y llegamos a una expresión cuadrática. Espere que lo vamos a escribir en aquel pizarrón.
O sea, en realidad, nuestra primera situación, ¿cuál va a ser? Que en lugar de poner, vamos a escribir acá, en lugar de poner en esta expresión, acá no tenemos ninguna constante de equilibrio todavía planteada, ¿no? Tenemos esta expresión para el balance de carga y vamos a reemplazar entonces la base, ¿sí?, del ácido fuerte como la concentración analítica. Entonces vamos a tener que los protones van a ser igual a la concentración analítica, ¿sí?, más los oxidrilos, ¿está bien? Pero los oxidrilos los podemos escribir en función de los protones, ¿sí? Los podemos escribir a partir de K-Water, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Protón, oxidrilo, ¿está bien? Oxidrilos entonces los podemos reemplazar como K-Water sobre protones, ¿está bien? Entonces ahora lo que hacemos es despejar protones de esta expresión, para lo cual esto lo tenemos que poner como denominador común, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener concentración analítica por protones más K-Water, ¿sí? Lo puse factor común. ¿Están de acuerdo? Ojo con las matemáticas, que están desastrosas, porque lo que vimos en las pruebas diagnósticas, hay bastante matemática en la analítica, así que pónganse las pilas para ver las ecuaciones. Y esto lo paso para allá, ¿sí? Y entonces, voy a borrar acá arriba, ¿qué me queda? Esto al cuadrado, ¿sí? Concentración analítica más K-Water. ¿Está bien? Te lo pasé para allá. Y ahora paso todo de un solo lado igual a 0 y lo resuelvo con una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Entonces me queda una ecuación de esta forma. ¿Está bien? Y esto se resuelve como una ecuación cuadrática, ¿sí? Donde esto es x cuadrado menos px, ¿sí?, más c, ¿se acuerdan? O sea que de esta manera lo podemos resolver, que es lo que planteamos acá. Entonces, menos K-Water, sí, tienen razón, perdón. Muy bien. Entonces lo vamos a resolver acá, ¿sí? Vamos a buscar esto. Vamos a mirar un poquito qué es lo que tenemos. Entonces llegamos a esa expresión cuadrática, que es la que teníamos en el pizarrón, ¿sí? Se resuelve, ¿no es cierto?, con la expresión que todos conocen. Y llegamos a la concentración de hidronio, ¿sí?, que, bueno, con la que calculamos el pH. Entonces, nosotros vamos a analizar lo siguiente. Hicimos una expresión total que incluía todas las posibilidades, es decir, incluía que yo estuviese trabajando con concentraciones sumamente bajas, ¿sí?, de ácido, con lo cual entonces iba a haber un aporte de oxidrilos del agua, ¿sí? Pero si yo trabajo a concentraciones relativamente altas de ácido, ¿sí?, voy a poder analizar, eliminar los oxidrilos que aporte el agua. ¿Se entiende? Entonces, voy a tener, si yo digo que los oxidrilos no pesan, voy a tener la expresión simplificada que usamos al principio para calcular el pH. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que podamos decir cuándo influye y cuándo no influye. Fíjense, nosotros tenemos acá una solución de clorhídrico 1 milimolar, ¿sí?
Entonces decimos, obviamente el clorhídrico en agua da cloruro, esto es el equilibrio de autoprotólisis del agua, ¿sí? Y planteamos de vuelta balance de masa, todo lo que puse de ácido clorhídrico es igual al cloruro, y balance de cargas, los protones que haya van a ser iguales a los oxidrilos del agua más los cloruros que aporté. Como los cloruros que estoy aportando son del orden de 10 a la menos 3, voy a decir que 10 a la menos 7, que es lo que me podría aportar el agua, ¿sí? Está varios órdenes de magnitud por debajo. Entonces voy a decir, bueno, no lo tengo en cuenta esto. Y digo que la concentración de protones es 10 a la menos 3. Ahora, ¿está bien lo que yo hice? ¿Está bien que no haya considerado estos oxidrilos? Entonces lo que hago es decir, bueno, ¿cuántos oxidrilos tendría por el aporte del agua? ¿Sí? Pero ojo, teniendo en cuenta que ahora el agua no está sola, sino que tiene 10 a la menos 3 de protones que yo le puse. ¿Está bien? Entonces, este es un primer punto. Parece una tontería, tan tontería, pero es un primer punto donde yo les quiero recalcar algo. Siempre que aborden cualquier problema de soluciones, tienen que pensar de qué están hablando. Si están hablando del ácido ese solito, su alma ahí como está con su concentración, o si hay algo más. En este caso hay algo más. Es decir, ustedes tienen el equilibrio del agua, ¿sí? Pero le agregaron protones. Entonces, en este equilibrio van a ir los protones que agregaron acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes van a ver que si esto es K-Water sobre la concentración de protones, esto será 10 a la menos 14, ¿sí? Menos 10 a la menos, 10 a la menos 3, ¿está bien? Con lo cual me da 10 a la menos 11 la concentración de oxidrilos, ¿se entiende? Entonces yo digo, bueno, si este valor que obtengo acá es mucho menor que el 10% de los protones, o del 10% de la base disociada, digamos, ¿sí? O de la base del ácido que agregué, en este caso, digamos, si yo agregué, fíjense, 10 a la menos 3, ¿sí? Porque era 1 milimolar, ¿no? Era 10 a la menos 3 de protones. El 10% de 10 a la menos 3 es un orden de magnitud menos, ¿no es cierto? Es 10 a la menos 4. Entonces, si yo agregué 10 a la menos 3, me fijo, ¿cuánto es un orden de magnitud menos? 10 a la menos 4. Este valor, 10 a la menos 11, todavía es mucho menor que ese 10%, ¿está bien? Por lo tanto, estuvo bien despreciado, ¿se entiende? Ahora, ojo, por eso yo te decía antes a vos, si yo tengo que considerar, por ejemplo, 10 a la menos 5 acá, ¿sí? Por ahí estoy en la duda, ¿sí? Porque ya no sé si voy a estar, dependerá de lo que venga acá adelante, no sé si voy a estar por debajo del 10%, ¿se entiende? Es decir, ustedes tienen que hacer este análisis siempre. Tomo el 10% y después veo si eso es menor que el 10%. Y entonces estuvo bien despreciado. Bueno, el desprecio estuvo bien hecho y listo. Eso sería para un ácido fuerte, que no hay mayores problemas. Pero sí acá, digamos, ¿cuáles son los errores que ustedes cometen muchas veces? No tener en claro quiénes son los ácidos fuertes, ¿sí? Generalmente los ácidos fuertes son los ácidos inorgánicos, así que tengan cuidado con eso, no se equivoquen. Traten de mirar, cuando estudien, traten de prestarle atención a esos detalles. Este compuesto que me dieron, ¿qué es? ¿Es un ácido fuerte? ¿Es una base fuerte? ¿Es una base débil? ¿Sí? No estudien solamente el problema, analicen lo que tienen. Es muy importante. Bueno, ahora cuando pasamos a los ácidos monopróticos, ya tenemos otra historieta. Ahora tenemos una constante, ¿sí? Cuando teníamos el ácido fuerte, no hay constante, porque sería infinito la constante, ¿no es cierto? Cuando pasamos, entonces en este equilibrio tendríamos, en esta situación en solución, tendríamos dos equilibrios. Un equilibrio ácido-base del ácido débil y un equilibrio ácido-base del solvente, que es el agua, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo juegan los dos. Obviamente que acá dependerá de la constante, o sea, si la constante es muy pequeña, ¿sí? Va a ser una situación complicada, porque todo va a estar influyendo. Si la constante es más grande, tendrá más peso el ácido débil. Entonces vamos a analizar ahora la situación. A partir de ahora,
digamos, ustedes van a tener que acostumbrarse a que siempre vamos a plantear los balances para empezar el equilibrio. Es decir, que nosotros vamos a tener que decir acá dos cosas. Que la concentración analítica que pusimos, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que está al ácido protonado, ¿no es cierto?, más el ácido desprotonado, o su base conjugada. Esto va a ser el balance de masa. Quiere decir, la masa no se va a alterar. Si acá puse 5 milimoles, tendré, qué sé yo, 2 y 3, 3 y 2, 1 y 4, ¿está bien? Dependerá en qué momento del equilibrio estoy. Pero siempre tengo que seguir teniendo 5 milimoles, ¿está bien? Y por otro lado tengo el balance de cargas, ¿no es cierto? Que los protones van a ser igual a los aniones que hay en solución, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces lo que podemos hacer es, en la constante de equilibrio, digamos, habitualmente lo que vamos a hacer es reemplazar, fíjense, vamos a tratar de quedarnos, ¿sí?, con la especie que está en el balance de masa, cuando ustedes tengan que plantear el equilibrio. Si nosotros ¿qué vamos a tener? Tenemos el balance de cargas, ¿no es cierto? Entonces, en el balance de cargas vamos a tratar de reemplazar, ¿sí?, a este término, que es el que depende, digamos, que es el que está involucrado en el equilibrio que me interesa, ¿sí?, a partir del balance de masa. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, voy a despejar, en este caso, a H del balance de masa, y esto me va a quedar así. ¿Está bien? Y esto lo voy a reemplazar en la constante de equilibrio. Entonces vamos a tener la constante de acidez para ese ácido débil, que sería AH, A menos por protones sobre AH, ¿sí? Y entonces acá abajo voy a poner concentración analítica, ¿sí?, menos a menos. ¿Está bien? Y entonces, cuando venga acá me voy a encontrar con esta expresión, Ka por la concentración analítica, paso y distribuyo, ¿no?, menos Ka por A menos, ¿sí?, es igual a menos. Me quedó medio... Esperen que la traigo más acá. ¿Qué hice? Esperen. Esto lo pasé para allá. Esto por esto. ¿Está bien? Borro acá. Y entonces lo que voy a hacer ahora es despejar de esta expresión el término a menos, ¿sí?, para reemplazarlo allá. Y entonces voy a ponerlos del mismo lado, es decir, voy a hacer esto, fíjense. Voy a borrar acá. Y acá. Así se ve lo que hago. Y entonces voy a pasar este término para el otro lado, así va sumando, ¿está bien? Entonces pongo A menos, que es esto, ¿sí?, más Ka por A menos es igual a K por la concentración analítica. ¿Está bien? O sea, los puse al revés, pero es lo mismo. Estos términos están allá. Muy bien. Entonces llegamos a esa expresión donde nos queda despejar A menos, ¿sí? Entonces tenemos que A menos va a ser Ka por Ca sobre protones más Ka. ¿Está bien? Saco factor común, ¿cierto? Y A menos, y los protones por más Ka los paso acá dividiendo. ¿Está bien? Entonces me quedó esa expresión que se van a acostumbrar, es muy útil ir acostumbrándose, y que tiene bastante lógica si uno quiere decir, a ver qué me dio, me hice lío con las
digo lo siguiente, fíjense, la formación de la especie disociada va a depender de la constante de equilibrio, por lo tanto tiene que estar en relación con la constante de equilibrio. Y también este valor va a tener relación con cuánto puse, o sea que estos dos tienen que estar arriba. Y por otro lado, digamos, también me definirá la situación cómo se comporta Ka respecto de los protones, ¿sí? Si Ka es grande, mucho más grande que los protones, el pH no tendrá peso y definirá todo Ka, ¿sí? O al revés. Eso para que se vayan ubicando en las expresiones. Entonces nosotros llegamos a esa expresión y reemplazamos, ¿sí? Acá. Acá reemplazamos lo que obtuvimos recién, ¿sí? Y a los oxidrilos, obviamente, fíjense que voy al balance de cargas ahora, ¿no? O sea, trabajé con el balance de masa en la constante y ahora voy al balance de carga. Y entonces a los oxidrilos los pongo como K-water sobre protones. ¿Está bien? Y ahora tengo que hacer un poquito más de matemática. No me alcanza mucho el pizarrón, pero si quieren lo hacemos, o si no lo hacen ustedes solos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá voy a tener que multiplicar esto por esto, ¿sí? Para ponerlo denominador común. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando yo multiplique esto por esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar protones al cuadrado más K protones. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Este término de acá arriba va a multiplicar protones. Y este término de acá arriba va a multiplicar protones más K. ¿Está bien? Entonces, si hacemos eso, y ustedes me van cantando lo que pongo acá, vamos a ponerlo rápidamente acá para que quede, para los que después se hagan lío cuando estudian. En el término de la derecha, bueno, vamos a dejar protones de este lado, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a tener? Fíjense, concentración analítica, Ka, protones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y del otro lado vamos a tener K-water por protones, ¿sí? Más Ka. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? Y abajo, ¿qué vamos a tener? Abajo vamos a tener protones al cuadrado, ¿sí? Más K protones. ¿Está bien? O sea, pusimos denominador común, para lo cual multiplicamos los dos términos que hay en los denominadores, ¿sí? Y obviamente, para que esto sea común, tengo que ponerle a este lo que le falta del denominador común. Digamos, a este le falta una concentración de protones, entonces la meto acá, y a este le falta todo lo que está en este término, y lo pongo acá. ¿Está bien? Hasta acá estamos bien. Ahora tengo que multiplicar todo esto por concentración de protones, porque esto lo voy a pasar para allá, ¿sí? Entonces me va a quedar concentración de protones al cubo, ¿sí? Más K, concentración de protones al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? K, concentración de protones, sí. Después tenemos K, sea K y protones. O sea, fíjense que esto les suena conocido. X cubo, X cuadrado, X, ¿sí? Más K-water, protones, más K-water, K. ¿Está bien? Y entonces estos dos términos pueden tener a su vez, bueno, este se repite, y acá podemos sacar protones, factor común de estos dos términos. ¿Está bien? Entonces me queda protones que multiplican a K, K y K-water. ¿Está bien? Más K-water, K. Y entonces ahora pasamos todo para este lado, ¿sí? Teníamos, fíjense, miren lo que hay en el pizarrón. Teníamos protones al cubo, protones al cuadrado,
por Ka, restando lo que viene de aquel lado, protones por Ca, Ka, Ka water, ¿sí? Restando Ka water Ka. Entonces, si ustedes fueran ingenieros, por ejemplo, dirían, ah, qué estupidez, resuelvo esto y ya tengo los protones en la solución, ¿no es cierto? Pero eso no tiene valor, les voy a ser sincero, si uno no entiende lo que pasa, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que, digamos, esta es la ecuación matemática que indudablemente si ustedes tienen un programa, cargan ahí los datos y le va a dar el valor a la concentración de protones, sin ninguna duda. Pero eso no sé si tiene valor físico, no sé si me entienden. No tiene sentido si ustedes no analizan qué está pasando en la solución. Entonces, lo importante es decir, bueno, ¿es importante el aporte del agua o no? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿De qué dependerá que sea importante el aporte del agua? De dos cosas. De que la concentración del ácido, si la concentración del ácido es muy alta, como vimos en ácidos fuertes, ¿sí? El aporte del agua lo voy a despreciar. Pero si la concentración es pequeña, el aporte del agua va a ser importante. Y si el ácido tiene una constante de acidez grande, ¿sí? Que se asemeje a un ácido fuerte, también va a ser poco importante el aporte del agua. ¿Se entiende? Entonces voy a tener que jugar con estas posibilidades. Y voy a decir, supongamos que desprecio el aporte del agua, ¿sí? Y digo, no, en realidad los oxidrilos que me tira el agua son muy pocos. Entonces, si hago eso, van a ver que la ecuación se le simplifica un montón, ¿sí? O sea, si la volvieran a escribir, ¿sí? Tendrían que eliminar todos los términos que tienen K-water, ¿sí? Y entonces, la ecuación no la vamos a hacer porque es larguísimo, pero digamos, si ustedes quisieran hacerlo, tendrían que plantear todo lo mismo, pero este término no lo pongo. ¿Está bien? Porque digo que el aporte del agua es despreciable, o sea que no pongo nada de K-water sobre protones. Entonces hago lo mismo que hicimos ahí, pero multiplicando este término por protones, con lo cual le queda protones al cuadrado, protones Ka igual a Ca por Ka. Y les queda una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Como en el caso del ácido fuerte. Si eso ocurre, entonces llegamos a esta expresión cuadrática que es, digamos, es muy similar a lo que vimos para el ácido fuerte, considerando el aporte del agua. Ahora, también podemos decir que como el ácido, me siguen todo, ¿no? Si no, son poquitos. Estamos acá en confianza, si bien nos están filmando. Pero, digamos, pregunten, tienen que preguntar. Porque si no, nosotros no sabemos lo que saben. Ese es el problema. Pues si ustedes miran con cara de nada, uno dice, bueno, esto es tan obvio que, ¿para qué estoy diciéndolo? O no están entendiendo absolutamente nada y no se animan a preguntar. O por ahí, porque hay mucha gente, a veces uno tiene la inhibición de preguntar. Pero ahora no hay mucha gente. Así que aprovechen. Sigo entonces. Si la expresión... Entonces, si el ácido, como les decía, tiene una constante muy pequeña, ¿sí? Entonces voy a tener una pequeña disociación del ácido, ¿se entiende? Con lo cual yo voy a poder, en el balance de masa, ahora, voy a poder despreciar este término a menos, ¿sí? Porque no se disoció nada. Entonces voy a decir que en el balance de carga sí lo tengo que poner como siempre, ¿está bien? Pero ahora fíjense, cuando yo reemplace en el balance de cargas, voy a poner acá K-water sobre protones y solamente Ca por Ka sobre protones. O sea, lo voy a sacar de la constante de equilibrio sin reemplazar en la constante de equilibrio, ¿sí? Con lo cual me va a quedar una expresión de este tipo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que nosotros para llegar a este valor tuvimos que considerar todo? O sea, tuvimos que considerar la disociación para este valor. ¿Se acuerdan que acá teníamos Ca por Ka sobre protones más Ka? ¿Está bien? Pero ahora esto se simplifica porque nosotros consideramos que no hay disociación. Muy bien, entonces llegamos a esta expresión. Y si, digamos, consideráramos que ni el agua importa, ni la fracción disociada importa,
¿sí? Que eso lo van a usar en un montón de situaciones. Tendríamos entonces que anular la fracción disociada en el balance de masa y el aporte de los protones y el aporte del agua, perdón, en el caso del balance de cargas. Con lo cual, digamos, llegamos a esta expresión donde prácticamente, digamos, es la constante de equilibrio, digamos, ¿a qué llegamos? Esperen que, no sé si por ahí no lo ven bien escrito de esta manera. En realidad, lo que nosotros decimos que es, si la constante de equilibrio de acidez, ¿no es cierto? Nosotros la escribimos como la fracción disociada. Esperen que esta lapicera me escribe mejor aquello. Perdón. La fracción disociada por la concentración de protones, ¿no es cierto? Dividido, nosotros decíamos AH. Pero como decimos que no hay disociación porque la constante es muy pequeña, entonces AH va a ser igual a la concentración analítica. ¿Está bien? Porque no se disoció nada. O sea, todo lo que puse considero que sigue estando así como ácido protonado. Con lo cual, cuando yo despeje a menos de acá, me va a quedar lo que tienen ahí, ¿no es cierto? A menos va a ser Ka por la concentración analítica sobre protones. Estas 4 o 5 consideraciones que hicimos las van a estar haciendo todo el tiempo, o sea, son siempre las mismas. Sí. ¿Esos protones son los protones que da el ácido y los protones que da el agua también? Lo que pasa es que yo ahora dije que no da protones el agua. Es decir, no, está bien la pregunta de ella, porque uno empieza a enloquecer después. Yo reconozco que hasta que uno entra en órbita con todo este tema, uno dice, primer punto, los protones no tienen una banderita que dice yo vengo de la... No, es un chiste, pero a veces uno separa los equilibrios y ese es un error conceptual grave. O sea, los protones son todos iguales. Vos no sabés si vienen de un lado o del otro. Cuando vos empezás el análisis decís, bueno, yo supongo que vienen de los dos lados y que son todos iguales. Entonces me voy a la expresión cuadrática, espérate que es la que tengo, la cúbica, ¿no? ¿Dónde está? Ah, más abajo. Me voy a la cúbica. Yo acá, ¿qué estoy diciendo? Todo. Que ahí están los protones que yo calculo acá, vienen de todos lados, ¿sí? Ahora, yo después digo, bueno, esto no tiene sentido, porque yo tengo un ácido bastante concentrado, como hicimos el análisis con el ácido fuerte, ¿sí? Entonces, el aporte del agua va a ser mínimo. Lo voy a despreciar, pero lo voy a despreciar porque, claro, si yo tengo 10 a la menos 3 y a eso le tengo que restar 10 a la menos 7, va a ser 0, 0, 0, 0, 0, no va a influir en esa diferencia, ¿entendés? Entonces, en realidad los protones, en este caso, los que voy a estar calculando acá, van a venir de dos cosas. Van a venir van a venir básicamente de la disociación del ácido débil y nada más, ¿sí? Porque yo digo que los otros no van a importar, pero están en la expresión. Y por último, si yo digo que la fracción disociada no importa, los protones que estén aportando ahí sí van a venir del agua, ¿entendés? Estos sí van a venir del agua, porque yo puse... Claro, porque yo acá estoy poniendo, fíjate, el aporte del ácido está en este término, ¿sí? Entonces, el aporte del ácido está en este término que tiene acá, ¿sí? La constante del ácido y la concentración del ácido, y el aporte de los protones del agua está en este término que tiene acá water y que tiene a los protones del agua. Muy bien. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, siempre va a haber protones del agua, siempre va a haber protones del ácido. Ahora, en una suma o resta, si los valores son muy diferentes, no me van a estar afectando. ¿Quién me va a estar afectando realmente al pH? Esa es la pregunta. Entonces no tiene sentido que yo analice todo si solamente me afecta una cosa. O sea, si yo tengo clorhídrico 10 a la menos 1 molar, obviamente que el pH va a venir fijado por ese clorhídrico, haga lo que haga el agua, y aunque yo le ponga un ácido débil
con una constante 10 a la menos 5, ¿se entiende? Ya ese pH va a quedar fijado por el clorhídrico. Todos los otros van a ser sumitas muy chiquititas, digamos, el entero y un montón de decimales, ¿no es cierto?, que van a modificar muy poco el pH de la solución. Esa es un poco la idea de despreciar o no, pero depende de qué ácido considere. Por eso, vamos a analizar, bueno, entonces, si despreciamos las dos cosas, que era lo último que nos quedaba, si yo digo... Claro, si yo tengo un ácido tan débil que casi no aporta nada de base conjugada, y tengo una concentración alta, como para que el agua no aporte nada, entonces en ese caso voy a hacer las dos consideraciones. Voy a decir que desprecio ambas cosas y la ecuación, digamos, la expresión final, es la que ustedes conocen generalmente para ácidos débiles, ¿no es cierto? Todo lo que vieron ustedes hasta ahora en inorgánica, cuando calculan un buffer o cuando evalúan qué pasa con un ácido que está solo en solución, ustedes calculan así el pH, ¿se acuerdan? Raíz cuadrada de la concentración del ácido por la constante, ¿sí? Pero fíjense que eso es solo válido si el ácido es un ácido, digamos, con una constante relativamente alta y está en una concentración relativamente alta, ¿sí? Y entonces puedo despreciar todo lo otro. Ojo. Para que lo entiendan un poquito más vamos a hacer un problemita. Está resuelto el problemita. Ustedes ya van a tener, no se alarmen, porque este tema, yo digo, cuando uno lo ve por primera vez se arma un lío, no sabe qué equilibrio está considerando, no sabe qué constante tiene que usar. Pero se ve tanto, se usa tanto, que al final lo terminan entendiendo, o sea, no se preocupen. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido fórmico. El ácido fórmico tiene ahí una concentración 0.01 molar, ¿no es cierto?, que es 10 a la menos 2 molar, ¿sí? Y tiene una constante del orden de 10 a la menos 4, o sea, 1,8 por 10 a la menos 4. Eso es relativamente fuerte, o sea, piensen que ustedes tienen el acético que está en el orden de 10 a la menos 5, ¿sí? Y el segundo protón del sulfúrico se elimina con una constante de 10 a la menos 2, o sea que estamos hablando de relativamente fuerte. Entonces planteamos como siempre todos los equilibrios, ¿no? Que van a ser el fórmico, que se va a disociar en formiato y protones, la constante de acidez, que son los protones por la sal conjugada, ¿no es cierto? Y el equilibrio del agua. Entonces hacemos el balance de masa y en el balance de masa decimos todo lo que puse, o sea, 10 a la menos 2 molar, ¿no es cierto?, siempre va a ser la suma de lo que pasó a disociarse como formiato y el fórmico que no se disoció. ¿Está bien? Y en el balance de cargas vamos a tener los protones de un lado y todos los aniones del otro. ¿Está bien? Seguimos entonces avanzando con esto. Bueno, seguimos. Entonces, la expresión cuadrática, ¿sí?, surgiría de que nosotros consideráramos, fíjense, en este caso vamos a considerar que el aporte del agua es muy bajo, ¿sí? Entonces decimos que podemos utilizar la ecuación cuadrática. No tengo ningún término con K-water, fíjense, ¿sí? Porque estoy diciendo que el aporte del agua es mínimo. Entonces calculo la concentración de protones de esa manera, ¿sí?, y me da una concentración, aplicando la ecuación cuadrática, de 1,25 por 10 a la menos 3. Y ahora verifico el desprecio. Entonces, ¿cómo verifico el desprecio? Digo, bueno, si yo hubiese considerado digamos, el aporte del agua, hubiese tenido K-water sobre protones, o sea, K-water sobre 1,25 por 10 a la menos 3, me hubiese dado 8 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Lo cual es mucho menor que el 10% de la concentración de la forma disociada. ¿Está bien? Porque la concentración de la forma disociada, como acá solamente, ojo con eso, como acá solamente tenemos ácido fórmico, porque si hubiese otro equilibrio yo no puedo decir eso. Por eso les vuelvo a insistir. Cuando vean la solución tienen que decir, a ver, ¿qué hay acá? Si hay otra reacción que consume fórmico,
Yo ya no puedo decir esto, ¿se entiende? No puedo decir que la concentración de protones es igual a la concentración de formiato. ¿Esto lo entienden? ¿O los estoy mareando con tanto insistir? ¿Lo entienden menos? Esto es muy, muy importante, les digo en serio. Porque uno tiende a decir, ah, bueno, de este equilibrio lo que saco de protones es igual a esto. Sí, es así si esto está solo, si está solo en agua. Pero si hay cualquier otra cosa acá, alguna especie que cambie el pH o alguna especie que precipite, esto ya no es válido, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros decimos que la concentración de formiato tiene que ser igual a la concentración de protones. El 10% será un orden de magnitud menos, 10 a la menos 4 en lugar de 10 a la menos 3. Entonces yo veo que 10 a la menos 12 es mucho menor que el formiato. O sea, los oxidrilos que se generarían son mucho menores que lo que aporta la base conjugada. Bueno. Sí. Sí. Si se me da una situación donde es igual o mayor que el 10%, está mal hecho el desprecio, no lo puedo hacer. Y tengo que usar la ecuación completa. ¿Sí? Sí. Sí, es una convención para, qué sé yo, más o menos ubicarse. Después hay tanta variedad de situaciones. O sea, nosotros a ustedes les mostramos lo que es así, digamos, que no cambia. Pero hay muchísimas situaciones, porque siempre va a depender, como estamos hablando de pares de reacciones, todo va a depender de con qué se enfrentan las cosas. Quién es el que precipita, quién es el que forma complejo, qué constante tiene. O sea, es bastante complejo equilibrio químico, ¿no? Tratamos de simplificarlo a su mínima expresión. Y entonces, lo que vamos a decir es, bueno, si el formiato tiene esta concentración, ¿sí? Y el ácido fórmico tiene esta concentración, ¿que de dónde viene? La concentración del fórmico. De arriba, ¿sí? Si nosotros tenemos esta concentración de sin disociar y esta concentración de disociado, vamos a ver que 10 a la menos 3 es mayor que el 10% del que no se disoció. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros no podemos considerar que no hay disociación del fórmico. ¿Se entiende? En este caso. Entonces, no debemos despreciar la fracción disociada en este caso, porque realmente la constante es alta, la del fórmico. ¿Sí? Después, bueno, listo. ¿Qué hora? A ver, díganme, alguien me dice la hora, a ver si estoy... Y esto termina... a las 11. Dios mío, me falta un montonazo. Bueno, vamos a ver. Entonces, sigamos. Ahora, ¿cómo nos podemos orientar nosotros con lo que pasa con un ácido? Bueno, muchas veces es muy cómodo trabajar con fracciones. Así como a veces ustedes trabajan con fracción molar, en concentración, ¿no es cierto? Cuando dicen, bueno, en realidad no sé exactamente la concentración absoluta de esta solución, pero sé que tengo un 10% de esto, o que tengo una fracción de la parte inicial, ¿sí? Eso lo vieron bastante ya en los problemas de soluciones. Bueno, nosotros vamos a hablar de unas fracciones especiales que tienen que ver con lo que le pasa a las especies en el equilibrio, y las vamos a llamar grado de disociación. El grado de disociación me va a estar dando información de qué fracción del ácido está disociada o qué fracción del ácido está sin disociar. ¿Se entiende esto? La vamos a definir como alfa y vamos a decir que alfa 1 va a corresponder a la carga que va a tener la especie que consideramos, ¿sí? Para que no se hagan lío, porque vamos a usar dos tipos de... Vamos a definir grado de disociación y grado de formación, ¿sí? Al grado de disociación lo vamos a llamar alfa 1 y al de disociación lo vamos a llamar alfa 0. ¿Por qué lo vamos a llamar alfa 0? Bueno, porque el que se formaría, si yo tengo la constante de equilibrio, vamos a volver a escribirla para que lo vean claro. Si yo tengo la constante de equilibrio del ácido débil que se disocia en esto,
¿sí? Nosotros vamos a decir entonces que... a ver, ¿por qué les quería decir esto? Que lo que se forma, digamos, si yo estoy planteando la ecuación para allá, se forma esto, ¿sí? Y si planteo la ecuación para acá, se disocia esto, ¿no es cierto? Que lo que tiene carga le vamos a llamar siempre el alfa con el número de la carga, ¿sí? O sea que en este caso será alfa 1, pero si ustedes, por ejemplo, tuviesen ácidos polipróticos que van liberando un protón a la vez, van a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿sí? Entonces, este va a ser alfa 1 por la carga. Y este va a ser alfa 0 porque no tiene carga, ¿sí? Es para no hacer lío con la nomenclatura, nada más. Ese es el punto fundamental. Entonces, para el caso de alfa 1, vamos a decir que la concentración, digamos, o mejor dicho, el grado de disociación en todo momento, fíjense que esto es muy importante, porque yo me puedo agarrar siempre del alfa. Es un ancla segura el alfa, porque todo lo demás anda ahí cambiando uno para acá, otro para allá. Yo lo que voy a decir es que en todo momento el grado de disociación va a ser esto sobre esto, ¿sí? Lo cual me va a servir muchísimo, ya van a ver por qué. Entonces, volviendo un poco a la primera expresión que habíamos hecho hoy, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habíamos despejado de la constante de equilibrio? ¿Se acuerdan que habíamos despejado a menos? ¿Sí? Habíamos reemplazado el balance de masa y habíamos dicho que AH era CA menos A menos. Y en la constante de equilibrio habíamos puesto CA menos A menos. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Alfa 1 y alfa 0 siempre valen aunque hayan otras especies que afecten el pH. Sí, siempre vale, porque vos fíjate que siempre vale concentración en el equilibrio de A menos. Yo no sé cuál es, pero esa es real, ¿sí? ¿Se entiende? Pero entonces en cada nosotros teníamos A menos por protones, ¿está bien? Sobre AH. Entonces decimos que Ka era, ¿se acuerdan de esto, no? Lo tendría que haber dejado en el pizarro, así no lo hacíamos de nuevo. Pero me interesa que lo vuelvan a ver porque siempre se hace lo mismo. Y acá pongo Ka menos A menos. Y entonces que me quedaba esto, ¿se acuerdan? Ka, Ca, Ka, A menos, protones. ¿Está bien? Y se acuerdan que habíamos dicho entonces que me quedaba concentración A menos, esto lo paso para allá, ¿sí? Era ¿está bien? Esto lo paso para allá. Me queda igual a K, ¿sí? Y acá abajo, K más protones. ¿Están de acuerdo? Lo habíamos visto antes, ¿eh? Por eso lo hice así rapidísimo. Y esa es la expresión que tenemos allá. Que me interesa que la tengan ahora en cuenta, porque fíjense que me está diciendo dos cosas. Que si yo tengo fijo el pH, porque tengo la concentración de protones fija, yo tengo el láser y me olvido que es un láser. Si yo tengo la concentración de pH, la concentración de protones, es decir, conozco el pH de la solución, esto es constante, me va a definir el pH, la fracción que tengo de la especie disociada. ¿Se dan cuenta? Esto es re importante, o sea... Claro, a un pH dado, yo voy a saber qué fracción disociada tengo, ¿sí? Porque estas son todas constantes. O sea, los otros dos, el K es una constante. Por otro lado, bueno, si la concentración de protones fuese igual a la constante de equilibrio, ¿sí? Yo acá abajo tendría 2 veces Ka, ¿sí? Con lo cual, esto me estaría dando un medio, ¿sí? Y si esto me da un medio, quiere decir que el alfa es un medio o 0,5, y eso me va a estar diciendo que tengo la mitad de la especie disociada y la otra mitad que va a ser la sin disociar,
¿Qué otra cosa puede haber? ¿Se entiende? O sea que en realidad el alfa me va a estar diciendo, si vale 1, me va a estar diciendo todo lo que tengo es esto, porque la concentración disociada es igual a la concentración analítica. Todo lo que hay está, digamos, disociado, ¿sí? Si vale, qué sé yo, 0,8, quiere decir que hay 80 del disociado y 20 del sin disociar. ¿No es cierto? Porque los dos juntos suman el 100%. Porque no hay otra cosa ahora. Solamente tengo lo disociado y lo sin disociar. ¿No es cierto? Que los dos me suman al, digamos, la concentración analítica, ¿qué es? Es el sin disociar más el disociado. ¿Está bien? Vamos a borrar esto de acá arriba. Entonces, si yo tengo un 80% de esto, tengo un 20 de esto. Si tengo un 80 de esto, tengo un 20 de esto. ¿Sí? No hay mucha otra opción para discutir. Por eso es útil, porque yo, conociendo el pH, voy a saber cuánto tengo de el disociado, ¿sí? O si me planteo al revés, si me planteo qué pasa con el sin disociar, en lugar de hacer esto, en lugar de despejar a H, como hicimos acá, despejo a menos, ¿sí? Entonces digo, bueno, a menos ¿a qué es igual? A la concentración analítica menos a H. ¿Está bien? Y esto lo reemplazo en la constante de equilibrio, que la tengo acá. Entonces acá pongo esto, ¿sí? Ahí en la constante. Y entonces, ¿qué me queda? Lo que tenemos ahí, ¿sí? Nos va a quedar. A ver. K por protones, ¿sí? Menos H por protones, ¿está bien? Sobre H. Y esto es igual a K. ¿No es cierto? Entonces ahora voy a querer despejar a H y me va a quedar igual a esperen un cachito. Esto por esto menos H protones es igual a K por H. ¿Sí? Y ahora despejo a H, lo paso para este lado. Factor común. Y entonces hago, fíjense, H, K, ¿sí? Más H, protones. Solo hago pasaje de términos, no hay gran matemática acá. ¿Sí? Y ahora saco factor común a H, que es lo que quiero despejar. Y a H me queda igual a K, a concentración analítica por concentración de protones sobre K por concentración de protones. Sí. Sí, lo que pasa es que después me preguntan, ¿y qué hizo ahí? Sí, sí, sí. Es igual, o sea, puedo despejar. No, lo que pasa es que acá tengo H, ojo, esto lo tengo que traer acá, ¿no? Porque si divido me quedo con la incógnita ahí. Bueno,
¿Por qué desapareció Ka? Y porque alfa, no, arriba no se los dije, bueno, pero se dan cuenta, ¿no? En el primer caso. Alfa 0, por definición, es esto sobre Ka. Por lo tanto, esto divide a Ka. ¿Está bien? Tacho y tacho. Entonces me quedan dos expresiones que a mí me encantan, les digo la verdad. Ustedes me van a decir, ¿cómo le puede gustar? Pero esto tiene mucho sentido, porque fíjense, sí. ¿Cómo? No, me falta el signo más. Me olvidé el signo más, perdón. ¿Ves que sí. ¿Ves que cuando escribís en el pizarrón? Claro, porque esto está sumando. ¿Qué te iba a decir? Este es el alfa 1, dijimos que es la especie disociada, a menos, ¿sí? Fíjense, ¿de qué depende que haya mucha especie disociada? Y de cuán grande sea la constante, ¿no es cierto? El denominador es igual en ambos casos, es el mismo. Pero es interesante ver que para que esto esté muy disociado, la constante de acidez tiene que ser alta. Y para que esto esté muy protonado, tiene que ser alta la concentración de protones. O sea, es una trivialidad, pero es muy útil porque así ustedes se van a acordar enseguida del alfa, porque siempre el denominador es el mismo. Si hay protones arriba o hay constante arriba, se van a dar cuenta. Ahora, ¿este alfa qué sentido tiene? Tiene sentido gráfico. Es muy interesante desde el punto de vista gráfico. Porque si yo lo grafico, fíjense, tomemos el alfa 1, ¿sí? El alfa 1 va a ser el que corresponde a la disociación. Si yo estoy a un pH 0, digamos que no tiene sentido físico, no se logra pH 0, no se mide pH 0, ¿no? Porque el pHímetro no mide tan bajo. Pero digamos, si yo tengo una superconcentración de protones, obviamente que eso no se va a disociar, porque por Le Chatelier el equilibrio va a estar desplazado completamente a la formación de la especie sin disociar, a AH, ¿no es cierto? Entonces, de la forma disociada vamos a tener 0, porque en este eje estoy graficando alfa en función del pH. A un pH sumamente ácido vale 0. A medida que yo pongo un pH cada vez más alcalino, se empieza a disociar, ¿está bien? Se va disociando hasta que llega un valor 0,5, fíjense. Y como dijimos antes, el 0,5 es cuando el pH es igual al pK, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en las fórmulas que vimos antes, si nosotros decíamos que alfa 1, ¿sí? Depende de Ka sobre los protones más Ka, ¿sí? Si la concentración de protones es igual a la constante de acidez o si pH es igual a pK, esto vale 2 veces Ka, ¿está bien? Y si vale 2 veces Ka, entonces el alfa 1 es 1 sobre 2, ¿sí? O 0,5, ¿se entiende? Si pasa eso, estoy en este punto, acá, donde vale 0,5, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero dibujar la curva, fíjense que ni siquiera necesito saber el pH. Yo puedo decir que hago un gráfico de alfa donde a pH muy ácido vale 0, ¿sí? A pH igual a pK de ese ácido, ¿sí? Tengo el 50%. O sea, tengo un alfa que vale 0,5. Y después esto va subiendo hasta que llega un valor de 1 cuando el pH sea muy alcalino, ¿sí? Para la otra especie, que la tengo en rojo, que es la que corresponde al alfa 0, voy a estar haciendo el análisis para AH, para esta especie, ¿sí? Y se acuerdan que dijimos que para AH teníamos el alfa 0, lo dejo acá, igual a AH sobre la concentración analítica, ¿no es cierto? Y que esto, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan que dijimos? Para que esté protonado, arriba tienen que estar los protones y arriba el denominador de siempre.
Ka más protones. Entonces, si tengo mucha concentración de protones, estoy a pH muy bajo, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un valor de 1 para esa especie, ¿sí? Está todo protonado. Si empiezo a aumentar el valor del pH, esto se empieza a deprotonar hasta que llego a un punto donde el pH es igual al pK, de nuevo. Y entonces esto es, si pH es igual a pK, o mejor dicho, bueno, en este caso, si Ka es igual a la concentración de protones, ¿sí? Esto vale 2 veces la concentración de protones, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces tacho esto con esto y también me da un medio. Con lo cual, siempre que esté al pK, venga de donde venga, lo cual es lógico, es lo que veíamos el otro día con el punto isosbéstico, ¿no es cierto? Venga de donde venga, siempre voy a llegar al mismo punto, porque va a ser el punto pH igual a pK, donde tengo las dos especies en igual concentración, 50 y 50. ¿Sí? Bueno, y cuando siga, digamos, aumentando el pH, va a ir convirtiéndose toda la forma sin disociar, se va a convertir toda en la forma disociada. Y entonces esto va a bajar hasta un nivel casi de 0. ¿Está bien? Por eso les digo que es interesante esto del alfa, porque me ubica en la solución. Es decir, primer punto, ¿cómo construyo yo este gráfico? Esto es algo que me interesa que vean. Yo no lo pongo, si yo pongo, por ejemplo, ácido fórmico, solito, ahí en solución. ¿Se acuerdan que habíamos visto 2, era una concentración, ay, me entró algo en el ojo, 10 a la menos 2, ¿se acuerdan la concentración del problemita de fórmico que vimos hace un ratito? Si yo dejo ácido fórmico 10 a la menos 2 solo en solución, hay un pH, un solo pH, que es 2,9, ¿no es cierto? Por eso yo les decía, si ustedes quieren calcular ese pH, tienen que aplicar la fórmula que vimos antes. Ahora, si ustedes quieren hacer un gráfico para el ácido fórmico, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué deberían hacer? Fíjense, ustedes tienen el pK del fórmico, saben que este punto va a estar a ese pH, que no me acuerdo cuál era el pK del fórmico. Lo teníamos en el... ¿Cuánto era? Era 1,8 por 10 a la menos 4. O sea que tomándole el logaritmo a eso, me daría alrededor de 7 y pico, ¿sí? ¿No? Por menos 8 más, qué sé yo, el logaritmo de eso, me daría alrededor de 7 y pico. Ahí yo tendría, ¿no es cierto?, un pK para el ácido fórmico, ¿sí? Con lo cual yo diría, bueno, al pK del ácido fórmico tengo mitad de fórmico y mitad de formiato. Eso es seguro, eso es seguro. Ahora, ¿cómo agarro estos puntos? ¿Cómo mido estos puntos? Tengo que cambiar el pH, ¿se entiende? Tengo que agregarle protones o tengo que agregarle hidróxido de sodio, ¿sí? Para sacarlo de 2,9, porque si yo ponía... ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, cuando ustedes pusieron el fórmico solo, ustedes lo tienen a un pH 2,9. Si no le agregan nada, la solución está fija a 2,9. O sea que ustedes no pueden construir esto, porque no pueden hacer 1, 1,5, 2, porque no está a 2,9. ¿Cómo hacen para construir eso? Tienen que agregarle protones. Entonces le van a agregar protones poquito para acá o le van a agregar oxidrilos diluidos para acá y van a ir variando el pH. Con lo cual el equilibrio ya está cambiando y todo lo que planteamos antes, digamos, las ecuaciones que nosotros planteamos van a tener que contener no solo al agua, ¿sí?, sino a lo que le estoy agregando. ¿Se entiende lo que digo? Ya cambia la situación. Por eso es que uno tiene que tener en cuenta que los equilibrios planteados en su forma más simplificada sirven solamente cuando tengo la especie solita, ¿sí? Entonces, si yo voy agregando, pero sí, a pesar de que yo agregue, siempre se va a cumplir la ecuación del alfa, ¿sí? Siempre se va a cumplir, lo cual a mí me va a permitir, por eso yo le decía que era medio un ancla, porque me va a permitir ubicarme en qué fracción tengo a ese pH, ¿sí? Que no es poca cosa. Entonces, digamos, ¿cómo se construye esto? Y bueno, esto es se construye como se construye una curva de titulación. O sea, ustedes tienen el ácido sin protonar, el ácido totalmente protonado, le van agregando base y van teniendo distintos pH, van midiendo el pH y van obteniendo los valores de alfa. ¿Sí? Muy bien. Bueno,
ahora seguimos con bases monofuncionales. Esto realmente no tiene sentido que hagamos todo el análisis de nuevo, ¿no? Porque si no tendríamos que dar un teórico de bases, uno de ácidos. Esto es lo mismo, pero fíjense que es al revés. O sea, el tema de la base fuerte tiene el mismo análisis. O sea, nosotros se lo dejamos para que si ustedes, esto lo van a tener en las transparencias y está presentado en la presentación, para que se ubiquen si tienen un problema de un ácido fuerte o de una base fuerte, ¿sí? Obviamente que con lo que vieron ya pueden encarar los dos problemas, porque es lo mismo, solamente que ahora van a tener que usar KB, ¿no es cierto? Y K-Water, etcétera, etcétera. Pero el análisis es el mismo, o sea, si ustedes hacen el balance de masa y ponen hidróxido de sodio, ¿está bien? Todo lo que pongan de hidróxido de sodio será lo que tienen de sodio. Y eso lo reemplazarán en el balance de cargas, Digamos, la idea ¿cuál es? Que si ustedes tienen que calcular el pH de una solución de hidróxido, por ejemplo, 1 molar, se tienen que acordar de esto. pH, ¿sí? Eso no hay problema. Normalmente uno quiere el pH como dato final de todo, porque eso es lo que mido. O sea, los equipos, los pHímetros, miden pH, no miden pOH, ¿sí? Por eso es que siempre van a ver que la expresión final que uno pide, porque es una cuestión experimental, digamos, si ustedes están haciendo una precipitación, aunque sea en medio alcalino, lo que van a tener que mirar es el pH, lo que van a medir es el pH. Entonces, digamos, si bien se entiende el pOH, pero tienen que llegar a la expresión final de pH. Entonces, esto es exactamente lo mismo que vimos antes, no lo vamos a discutir ahora. De última, por supuesto, tiene... me olvidé decirles que el 26 de marzo, que es el último antes del parcial, del primer parcial, no va a haber un teórico nuevo y no se va a filmar, por lo tanto. O sea que va a haber 2 clases de consulta, una a la mañana y una a la tarde, de todo lo que se vio teórico. ¿Qué les iba a decir? Bueno, por eso, ustedes vean los problemas y yo creo que esto les va a servir para entenderlos, analícenlo de nuevo. Y, ¿ya son las 11? No. Bueno, la misma situación para las bases monofuncionales, ¿sí? Pero ahora el balance de masa lo van a hacer con la especie base neutra, base protonada. El balance de cargas van a tener ahora quiénes son las cargas positivas que compensan las negativas, igual que antes, ¿sí? Solo que ahora, digamos, los oxidrilos los está aportando la base, ya no se está aportando el agua, y los protones los aportaría el agua, ¿sí? Y de nuevo, fíjense que uno llega a la expresión de qué pasa si no hace ningún desprecio, ¿sí? Si hacen lo mismo de antes, exactamente lo mismo que hicimos, o sea, despejar del balance de masa, reemplazar en el de carga y después ir a la constante de equilibrio, llegan a esta expresión cúbica, ¿sí? Donde fíjense que la expresión les quedó ahora en función de KB, ¿sí? Está todo en función de KB y de oxidrilos y de la concentración analítica de la base, ¿sí? Pero es la misma, fíjense que es la misma expresión. Bueno, y ahora entonces, digamos, si hacen los desprecios, tenemos la misma situación de antes, solo que ahora como tenemos una base débil, ¿sí? Lo que estaríamos despreciando serían los protones que aporta el agua, si decimos que está muy diluida, digamos, esa base, haciendo comparando con lo que dijimos antes. Y si decimos eso, llegamos de vuelta a una ecuación cuadrática, ¿sí? Como antes. Y por último, decimos, ¿qué pasa si la constante de basicidad ahora es tan pequeña, con lo cual la de acidez es alta, ¿no es cierto? Acuérdense que siempre si la base es débil y el ácido conjugado es fuerte, inversamente, entonces si la base es muy débil como base, digamos, vamos a tener poca especie protonada, ¿sí? Porque no tomó protones, la base neutra. Y en ese caso, entonces vamos a llegar a una expresión de este tipo, donde no tenemos en cuenta la asociación de protones, pero sí tenemos en cuenta K-Water, como antes,
Y la última de todas, que es cuando tenemos, despreciamos la base como base porque tiene una constante pequeña y el aporte del agua porque está muy concentrado. Y en ese caso llegamos a la expresión final de concentración analítica por KB, que es la que habitualmente uno cuando quiere orientarse en lo que está pasando, uno empieza por ahí, ¿no? Entonces, tienen un ejemplo, igual que teníamos el ejemplo del fórmico, ahora tenemos el ejemplo equivalente para una base débil, que es el amoníaco. Fíjense que acá la base débil tiene una KB que es un orden de magnitud más pequeña que el fórmico, ¿sí? Con lo cual, uno ya puede pensar a priori que va a estar bien despreciar su comportamiento como base. Entonces, si analizamos esto y decimos, bueno, como base es débil, por lo tanto no se va a formar amonio, porque no va a tener tanta tendencia a tomar protón. Y decimos, como está relativamente altamente concentrada, no relativamente, está altamente concentrada, porque esto es 10 a la menos 1 molar, ¿está bien? Entonces, como está muy concentrada, vamos a también decir que el aporte del agua va a ser despreciable. ¿Se acuerdan que siempre hicimos ese análisis? Ese es el más claro para empezar. Después puede haber una zona medio gris, ¿no? Y entonces despreciamos todo y nos queda la ecuación más simple, que es la concentración analítica por KB. Entonces hacemos este cálculo y terminamos teniendo una concentración de oxidrilos de 10 a la menos 3. Entonces decimos, si esta es la concentración de oxidrilos, el pH va a ser 11, ¿no? Porque el pOH será 2,87 y el pH será 11,13. ¿Está bien esto que hicimos o no? Y entonces verificamos los desprecios y decimos, si la concentración de oxidrilos era 10 a la menos 3, lo mismo de antes, la concentración de protones era 10 a la menos 12, que es mucho menor que la concentración de amonio, que el 10% de la concentración de amonio, que es 10 a la menos 4. Y lo mismo para el amonio, o sea, el amonio es 10 a la menos 3, su concentración, y eso es menor que la de amoníaco, que el 10% de la de amoníaco, que es 10 a la menos 2. O sea, que en este caso los desprecios estuvieron bien hechos. Y entonces, más allá de que en un caso hablábamos de un ácido y en otro caso de una base, fíjense, cuando hablábamos del ácido fórmico teníamos una constante, un orden de magnitud mayor, y una concentración, un orden de magnitud menor. O sea que el agua pesaba más, ¿sí? Pero el fórmico se disociaba más. ¿Me siguen? Acá estamos hablando de una concentración más alta, que es 10 a la menos 1, ¿sí? Y estamos hablando de una constante más baja, y estuvo bien despreciado. O sea que es un juego de las dos cosas. Siempre van a tener que chequear un poquito a ver qué es lo que pasa. No puedo tener una posición absoluta, no les puedo decir, si es menos de 10 a la menos 3, lo descartan. ¿Se entiende? Tienen que balancear la concentración con la constante. Bueno, y ahora tenemos lo mismo de antes, la fracción disociada, pero para las bases. Entonces fíjense, quiero que vean esto, si yo defino a la base, si yo defino el grado de disociación, o el grado, mejor dicho, en este caso sería el grado de ionización, porque la base es neutra, toma el protón y se carga, ¿no? Voy a poner el equilibrio allá porque no quiero que se confundan con esto. Nosotros cuando lo analizamos para el ácido, dijimos, el ácido se disocia, ¿no es cierto? Y la base en agua va a dar la base protonada más oxidrilos. ¿Está bien? Entonces nosotros ¿qué decimos? Que el alfa con número 1, ¿sí?, va a corresponder al que tiene carga. Es decir, que para el ácido va a corresponder a la forma disociada, pero a la base le va a corresponder a la forma asociada, ¿sí? ¿Me siguen eso? Y ahí defino el alfa 1, porque lo defino para la especie cargada. Entonces, digo,
Alfa 1, para el caso de la base, va a ser de nuevo lo que tengo asociado sobre la concentración analítica. Si ustedes hacen el mismo análisis que hicimos para el ácido, llegan a esta expresión. Y después llegan a esta expresión, que si la comparan con la que deducimos hace un rato, ¿sí? Dice que el alfa 1 es proporcional a la concentración de protones, lo cual es totalmente razonable, porque cuanto más altos sean los protones, más protonado va a estar la base, ¿sí? Y a su vez, fíjense que se comporta, tiene la misma expresión que para AH, que para el alfa 0, ¿sí? De un ácido. ¿Me siguen? No estoy hablando en cualquier cosa. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en realidad B+ es un ácido, al fin y al cabo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá tenemos una expresión para la base que es igual a la de la forma totalmente protonada de un ácido débil. Y por otro lado, si hacemos el análisis al revés, si ahora tomamos alfa 0, que es el que no tiene carga, nos vamos a encontrar con que la base, con que el alfa 0 corresponde a este cociente, que termina siendo Ka sobre Ka más protones, ¿sí? Que es el que me da la cantidad de base conjugada de un ácido, en el caso que vimos de ácidos. O sea que es la misma situación. Fíjense que yo siempre voy a querer esta expresión para alfa 1 y para alfa 0. Esta no me va a servir porque yo no voy a medir concentración de oxidrilos experimentalmente. Siempre voy a medir concentración de protones, o sea que siempre voy a querer dato de pH. Por eso es que siempre lleven las expresiones a los protones. ¿Qué más? Ahora viene algo que bueno, me queda por último el grado de disociación. En realidad íbamos a avanzar sobre polipróticos, pero díganme la hora, por favor. -5. Bueno, veamos el grado de disociación, que es la misma situación de antes, ¿no es cierto? De vuelta planteamos las expresiones anteriores, vamos a ponerlas en el pizarrón, así lo analizamos. Dijimos entonces que alfa 0 va a ser la concentración de la base sobre la concentración analítica de la base. Y habíamos dicho que para que esto esté sin disociar, acá teníamos que tener ¿a quién? Acá, ¿sí? Sobre protones más Ka, ¿no? ¿O no? ¿Esto dijimos? Para que la base esté sin protonar, ¿no es cierto? Tengo que tener Ka arriba. Y para que la base esté protonada, con carga, ¿sí? Vamos a tener ¿a quién? A los protones arriba. ¿Está bien? Cuanto más protones tenga, más se me va a protonar. Entonces, ¿qué tengo? Protones más Ka. Muy bien. Ahora miro estas expresiones allá y digo, bueno, cuando estoy a un pH sumamente ácido voy a tener muy alto alfa 1, que es el rojo. ¿Sí? Alfa 1 es el rojo. Lo tengo en esa fracción que dijimos, el 100% está protonado. ¿Está bien? Cuando yo empiece a sacar protones, o sea, empiezo a alcalinizar el medio, este valor empieza a bajar hasta que llego al punto donde pH es igual a pK, que es lo mismo que dijimos antes. Si pH es igual a pK, ¿está bien? Acá me queda 2 veces Ka, simplifico, y acá me queda un medio, igual que en el caso anterior. Por lo tanto, voy a llegar a un punto donde tengo 0,5 y 0,5, 0,5 de cada uno, y ese pH, ¿quién va a ser? Va a ser el pK, que si se fijan, está corrido con respecto al ácido. ¿Se acuerdan que lo teníamos en 2 con algo, por ahí en un ácido, o en 3? Acá lo tenemos más cerca de un pH bien alcalino, porque estamos hablando de una base, pero también es el pK el que igualamos, ¿sí? Y para la forma, digamos, 0, alfa 0, que sería la base sin protonar, tenemos que al principio, cuando el pH es muy ácido, vale alfa 0, es la sin protonar, ¿sí? Tenemos muy baja cantidad de alfa 0, porque está todo protonado, de B0, porque está todo protonado, ¿sí? Y empieza a subir finalmente a pHs alcalinos. O sea que el gráfico es lo mismo. Si ustedes miran el de un ácido y de una base, la diferencia es que se corre la posición del punto donde pH es igual a pK.
pero igual me da esa información increíble, porque es increíble. Ustedes fijan, conocen el pH de un ácido, conocen el pH del medio y saben qué relación tienen, ¿sí? Muy bien, entonces, tendríamos que haber seguido, pero yo no sé, con sales. Yo creo que con esto ya los vamos a matar. En realidad, lo único que les digo, más que nada para los problemas, ¿sí? Para los problemas, cuando planteen los problemas, cuando ustedes tienen sales, la situación es la misma de antes. Porque ustedes ¿qué van a tener? Supónganse, cloruro de amonio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen cloruro de amonio, vamos a ver dos ejemplos sencillos. Vamos a tener entonces cloruro de amonio, ¿sí? Y esto se va a disociar ¿en qué? Perdón, esto se va a solubilizar completamente en anión cloruro y amonio. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo esto, ¿sí? Tengo esa disociación, voy a tener que el amonio, ¿sí? Se va a comportar como un ácido débil. Y entonces voy a tener amoníaco más protón. ¿Sí? Y acá voy a tener una Ka, que es la Ka del amonio. Si ustedes conocen la Kb del amoníaco, tienen que hacer K-water sobre Kb y les va a dar la Ka. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo que yo, en el balance de masa, lo que yo voy a saber es la concentración de la sal que puse, la concentración del cloruro de amonio. ¿Sí? Yo pesé tantos gramos de cloruro de amonio y lo disolví, con lo cual tengo tantos milimoles por litro, supónganse, de solución de cloruro de amonio. Entonces, esto me va a estar dando en el balance de masa la concentración de la sal, ¿sí? Que es la que puse inicialmente. Y para el balance, en vez de hacer el balance de cargas, lo que se hace habitualmente es el balance protónico, ¿sí? El balance protónico, que en realidad lo que me va a decir es lo siguiente, fíjense, que si yo puse, digamos, un ácido en solución, ¿sí? Lo que se convirtió en oxidrilo viene porque al revés se los voy a decir. ¿Qué quiere decir el balance protónico? Que los oxidrilos que queden en la solución van a provenir de los que se hayan convertido en protones en el agua. ¿Se entiende? O sea, si yo puse tantos protones y por otro lado los oxidrilos que haya por este equilibrio van a provenir del ácido que yo haya puesto. ¿Sí? O sea, lo que ustedes tienen que pensar es de dónde van a venir los oxidrilos y de dónde van a venir las otras especies. Eso, como ya estamos muy sobre la hora y ya tienen cara de que se quieren ir, vamos a retomarlo un poquito en la próxima clase, que no sé cuándo es, de ácido base. ¿Sí? Porque hoy tendría que haber visto polipróticos. Lo cual, no sé si, vamos a ver si lo vemos en otra clase. Ahora voy a ver la revisión de los exámenes. Bueno, no importa. Bueno, dejamos acá y seguimos. La semana que viene tienen con Viviana, porque ella ya les va a empezar a hablar de curvas. Y después, en todo caso, retomamos este tema cuando me toque el próximo teórico a mí. Voy a ver con Viviana cómo lo damos.